Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a leer dos pasajes. Leamos este primer pasaje que se llama Jesús ante el sumo sacerdote. Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. Recuerda que ayer leímos que el Señor Jesús se fue con sus discípulos al monte de los olivos, específicamente al huerto de Getsemaní, y que allá llegaron los soldados para arrestarle. Y llegó Judas, ¿no? Con los soldados para arrestarle y leímos lo que pasó. Leamos ahora sí Juan 18, versículos 12 y 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Mira, Anás fue el sumo sacerdote desde los años 6 al 15 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Pero los romanos le removieron de su cargo y pusieron a Caifás, que era yerno de Anás. Según el Antiguo Testamento, el cargo de sumo sacerdote era hasta la muerte. Por eso ellos llevaron primeramente a Anás, porque para ellos el sumo sacerdote seguía siendo Anás, aunque realmente era Caifás, por lo que acabamos de explicar. Y entonces fue una reunión como secreta que hicieron de urgencia ahí en el patio de la casa de Anás. Versículo 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás era entonces el sumo sacerdote en ese momento. Y recuerda lo que leímos en Juan capítulo 11. Leamos nuevamente del versículo 49 al 51. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Caifás dijo esas palabras profetizando sin saberlo la muerte de Jesús, porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el único autorizado para ofrendar la muerte de un animal para expiación de los pecados del pueblo, como se puede leer, por ejemplo, en Levítico capítulo 16. Y acá en ese momento Dios hizo que el sumo sacerdote, que era Caifás, dijera esas palabras, porque Jesús es el Cordero de Dios que sería ofrecido en sacrificio por todos nosotros, cumpliéndose nuevamente la palabra de Dios de que el sumo sacerdote ofreció en sacrificio a Jesús, nuestro Señor y Salvador, sin ni siquiera saberlo. Caifás dijo esto y no se dio ni por enterado, ni supo qué fue lo que pasó. Pero nosotros, que tenemos los ojos abiertos por la gracia de Dios, sí entendemos estas cosas. Bendito y alabado sea el Señor. Y acá, bueno, hasta acá el pasaje. Ahora leamos el siguiente pasaje que también es muy cortito. Juan capítulo 18, versículos 15 al 18. Dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no soy.
y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Vemos acá la primera negación de Pedro. Ayer leímos que cuando arrestaron al Señor Jesús, todos los discípulos salieron huyendo. Y ahora leemos acá que además Pedro lo niega por primera vez. ¿Tú recuerdas cuando leímos en el video de Yo he vencido al mundo, precisamente hace 8 días, que Jesús estaba con sus discípulos diciéndoles todas esas cosas que ya pronto acontecerían y que Jesús les dijo? Leamos nuevamente Juan capítulo 16, versículos 29 al 32. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió. Oye lo que les respondió Jesús a sus discípulos. Ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ellos en ese momento creían en Jesús y pensaban que estaban dispuestos a entregar su vida por Jesús y todas esas cosas. Pero lo que vemos es que realmente ellos hicieron todo lo contrario. Ni dieron su vida por Jesús, sino que salieron huyendo y también lo negaron. Pero todo esto cambiaría más adelante, cuando ellos fueran llenados con el Espíritu Santo de Dios. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo de Dios les daría ese poder desde lo alto, del Padre Eterno, y entonces ellos serían transformados. Asimismo, tú y yo necesitamos urgentemente el Espíritu Santo de Dios en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque no es lo que nosotros pensemos que hacemos o que haremos, sino lo que realmente hacemos y lo que realmente sentimos y como realmente somos. No lo que queremos ser o lo que nos gustaría ser, sino lo que realmente hay en nosotros. Y para cambiar nuestro duro corazón y nuestra pasada manera de vivir y todas nuestras fallas y defectos y pecados y todas esas cosas que tenemos que a Dios no le agradan, para cambiar eso necesitamos ese poder de lo alto, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Mira, los discípulos de Jesús duraron 3 años junto al Señor Jesús, junto al Señor de la gloria, junto al Hijo de Dios, día y noche, escuchándolo directamente a Él, compartiendo con Él, viendo los milagros que hacía. Mejor dicho, más no se podía. Y aún así, cuando llegó el momento, todos salieron corriendo, haciendo lo contrario a lo que ellos pensaban que iban a hacer. Entonces, así como ellos necesitaron ser transformados por el poder de lo alto mediante el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que necesitamos nosotros, porque no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército, no es a la fuerza, sino mediante el poder del Espíritu Santo
que somos transformados, que se quebranta nuestro corazón, que vamos dejando y soltando la ira, la pereza, la prepotencia, el orgullo, el mal genio, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. No es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, mediante el poder de lo alto, mediante el Espíritu Santo de Dios. Por eso, te recuerdo que por favor ruegues, implores a Dios en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, y Él nos lo dará. Pide ser lleno del Espíritu Santo, pide el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y recuerda pedir para ti y para todos los santos que son nuestra familia en la fe, y para todos aquellos que han de ser salvos, pero que aún no han llegado a los pies de Dios. Así como leímos que el Señor Jesús ora por los suyos, por los hijos de Dios, y por los que han de ser salvos, por aquellos futuros hijos de Dios, porque el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Van a venir cosas muy difíciles sobre la tierra. Yo no estoy aquí para decirte que el evangelio de la prosperidad, como hacen las iglesias hoy en día, que han convertido la palabra de Dios en un negocio. Estoy aquí para decirte que vienen tiempos difíciles, destrucción viene, y necesitamos urgentemente ser investidos de poder de lo alto, ser llenados con el Espíritu Santo de Dios, ser transformados en el poder de Dios. Y recuerda orar lo que dice Lucas 21:36, que seamos hallados dignos de escapar a todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Te lo rogamos, Padre Santo y Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.